Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y los acompañe la fuerza y el poder del Espíritu Santo en este martes 21 de julio. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ustedes han reflexionado en lo interesante que es ser familia de Jesús. Han reflexionado que tú y yo somos hermanos de sangre de Jesús. Ni siquiera es hermanos ahí de nombre, por formalismo. Verdaderamente, hermanos, el bautismo causa una transformación en la persona, una transformación ontológica, es decir, en lo más profundo del ser, en la esencia. Y dejamos de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios, con todas las prerrogativas de hijos de Dios, con la autoridad, con la imagen, con la semejanza, con la herencia. Tenemos en herencia la vida eterna, tenemos en herencia el cielo. Esto resulta fantástico, ser familia de Jesús. Si cuando una persona tiene por familiar a alguien importante en la ciudad, el alcalde, y se siente orgulloso de esa persona, incluso siendo un amigo, cuando un amigo escala un gran triunfo, uno dice: ese es mi amigo. Uno se siente bien siendo parte de la vida de alguien importante. Ahora, hermanos, pensemos en este privilegio tan grande. El creador de todo, por quien se hizo todo y sin él no se hizo nada, es decir, la palabra que es Jesucristo, me da la oportunidad de ser su hermano, me da la oportunidad de emparentar con él, de ser familia. Pues esto me resulta muy, muy bonito, muy especial, y el Señor nos da la pauta: cómo ser hermanos de Jesús, cómo vivir esta vocación que tenemos desde el día de nuestro bautismo. Y dice el Señor: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana. Algunos han visto en esto un desprecio a la Virgen María. Mire cómo despreció a la Virgen María, a la mamá. Le dijeron que ahí estaba afuera y dijo: a mí me interesan los discípulos. De ningún modo, grave error esa interpretación. Jesús está resaltando que la Virgen María es grande y llegó a ser la Madre de Dios porque ella acogió la palabra de Dios, la practicó, porque ella cumple la voluntad de Dios. El ángel del Señor le anunció a María la voluntad de Dios y la Virgen María aceptó la voluntad de Dios. ¿Quieres ser hermano de Jesús? ¿Quieres que Jesús diga con orgullo: este es mi hermanito, esta es mi hermanita, y que te dé un abrazo? Y que Jesús se presente ante el Padre, como lo dice en el Evangelio, que si nosotros sacamos la cara por Él aquí en esta vida, Él nos defenderá ante el Padre, Él nos presentará con agrado hacia el Padre. Pues asimismo, queridos hermanos, tenemos que trabajar para que eso llegue a darse, para que Jesús se sienta orgulloso de ti, de cada uno de nosotros. Hemos de trabajar
en la voluntad de Dios. Hemos de trabajar acogiendo la voluntad de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y todo su quehacer lo refería en torno a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Hoy Jesús nos llama a eso precisamente, a que la voluntad de Dios esté en mi vida, en cada cosa. Lastimosamente, la mayoría de veces prima mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Y en eso consiste la conversión, en eso consiste la vida nueva, en eso consiste el llamado que Dios nos está haciendo. A poco ir introduciendo la voluntad de Dios en nuestro quehacer cotidiano. Una pregunta que nos ayuda mucho a ir haciendo la voluntad de Dios es una que recomiendan los santos. Jesús, ¿tú qué harías en este momento? Tengo una situación y mi voluntad me dicta hacer una cosa, pero yo le pregunto, Jesús, ¿tú qué harías? ¿Tú te vengarías? ¿Tú hablarías mal de esta persona? ¿Tú te quejarías? ¿Tú qué harías en este momento? Y ahí va uno descubriendo la voluntad de Dios. Ahí va uno poco a poco acercándose a esa voluntad de Dios, que no resulta fácil, no es un camino fácil. La voluntad de Dios no es fácil, pero la voluntad de Dios sí da mucho descanso. Como el campesino que siembra el campo, no es fácil labrar la tierra bajo el sol, bajo el agua. A veces la cosecha tarda, pero cuando llega la hora de cosechar, cuánta alegría. Asimismo ahora, hacer la voluntad de Dios es difícil. Como el hijo que escucha que su papá le dice, pórtese bien, estudie, obedezca, no llegue tarde, y hacer la voluntad del papá resulta difícil para un adolescente. Pero si ese adolescente sigue el consejo y hace la voluntad del papá, será una gran persona, será una persona ejemplar en la vida, llegará a grandes logros en todo lo que haga. Es así como funciona la voluntad de Dios. Nos cuesta, nos resulta pesada, pero trae gran alivio. Dice el libro de la sabiduría que un poco de esfuerzo para aceptar la sabiduría, la palabra de Dios, y después mucho descanso, después gran cosecha. A eso los invito, a vivir ahora sometidos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos pide. Yo recuerdo en la época de adolescencia en mi pueblo, mi papá, pues con sus valores cristianos, siempre una familia de buen ejemplo, de buen testimonio. Yo recuerdo muchas veces me dijo, no hay permiso para eso, para ir con amigos, y yo no veía nada malo en eso, pero mi papá era enérgico y decía, no hay permiso. Muchas veces me dijo que no, muchas veces me quedé triste en casa y decía, ¿por qué a los otros sí y a mí no? Con el tiempo lo entiendo. De hecho, a muchos de esos amigos que los dejaban ir a lo que quisieran, que hicieran lo que quisieran, cuando los papás intentaron agarrar la rienda de esos muchachos porque estaban cogiendo malos pasos, ya fue imposible, ya esos muchachos se perdieron, algunos hasta han perdido la vida, en fin, historias más bien trágicas. Y digo yo, gracias Dios por mi papá, gracias porque mi papá fue duro, gracias porque mi mamá estuvo ahí, gracias porque ellos me sometieron a su voluntad. Si no, lo más seguro yo me hubiera perdido. Mucha gente de mi pueblo se perdió por falta de una voluntad superior que les enseñara el camino. En este caso ya estamos en la vida adulta, ya cada quien decide qué hacer con su vida, pero está una voluntad superior a nosotros y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que se nos expresa a través de la palabra de Dios. Léase la palabra de Dios, ahí está toda la voluntad de Dios para usted. Una voluntad superior que nos resulta pesadita aceptarla. Yo en mi adolescencia me mordía la lengua por decirle algo a mi papá. A veces me desesperaba, pero iba sobrellevando. Y ahora cómo agradezco. Ahora soy quien soy gracias a mi papá, gracias a todo lo que él me enseñó, gracias a que él muchas veces me impuso su voluntad y yo tuve que obedecerla. Hermanos, si hoy
acogemos la voluntad de Dios, incluso no como una imposición, sino como una expresión de amor, porque todo eso que mi papá, mi mamá hicieron por mí, por mis hermanos, es una expresión de amor, de cuidarnos, de que nuestra vida no se dañe. Pues ¿cómo lo agradezco hoy? ¿Cómo agradeceremos a Dios cuando disfrutemos ya del cielo, de la vida eterna, y sepamos que nos salvamos de perdernos en el abismo gracias a que la voluntad de Dios fue fuerte, era difícil, pero que Dios nos ayudó a cumplirla? Queridos hermanos, si les gustó la reflexión, manito arriba, dando like. Si no están suscritos al canal, una suscripción tuya va a hacer mucho bien a la evangelización que estamos desarrollando. Comparte este contenido con otras personas y los espero mañana nuevamente en otra presentación del Evangelio para cada día. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que nada hay imposible para Dios.